Hola, soy Pablo Capjones de la Escuela Andes Angler Argentina y este video va a ser de utilidad para entender y plantear una estrategia por medio de marcas hidráulicas. Según la región, idioma, escuelas, se les otorga un nombre a la estructura, como tablas, correderas, bocas, comederos, culeros, pozones, parados, secundarios, blandos, remansos, eddy, remolinos, curvas, juntas, flat, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas partes del río encajan perfectamente en un tipo de estructura determinada, pero a menudo aparecen grises. Es lógico que una estructura pueda tener características propias y debe tener características propias. Debemos saber distinguirlas. Del mapeo de la estructura se va a desprender la táctica o técnica. Es necesario entonces saber mapear el pesquero, conocer los sensores y saber interpretarlos, como también entender las marcas o estigmas hidráulicos. Hoy vamos a ver uno de los sensores hidráulicos que nos va a ayudar a entender y medir las aguas en superficie. Ok, la propuesta es la siguiente. Vamos a colocar un indicador de pique como una boya plástica, como la que estoy mostrando en este momento, o de madera. También puede hacerse con un corcho, pero recomiendo que tenga una suficiente cantidad de masa como para que sea fácil de ser casteada, ya que no vamos a ocupar línea ni peso adicionado. El indicador tiene que estar atado a un nylon lo suficientemente largo y fino para que la línea quede totalmente guardada en el reel. Esto es para que no se generen panzas o el llamado drag de comba. Ahora establecemos dos marcas que pueden ser ficticias o referencias visuales que nos ayuden a medir una trayectoria o un trayecto. Sugiero, por ejemplo, pedir a un compañero que nos marque con una caña de 10 pies, que son, por ejemplo, 3 metros exactamente, o 9 pies, que son 2 metros 75, casi 3 metros. De esta forma que nos marque la zona por donde va a derivar nuestro indicador. También podemos establecer marcas de referencia en la costa opuesta, como piedras o algo que marque una distancia cierta. En el video, como para que sea más visual, más didáctico, hice dos marcas, puse dos stickers que están aproximadamente a 1 metro y leí el contador del video. Entonces de esa forma pude determinar cuánto tiempo demora entre línea y línea el desplazamiento de mi indicador. Ustedes pueden cronometrarlo. Si nuestras marcas de inicio y final están a 1 metro, o sea 100 centímetros, y el indicador recorre en 1 segundo esas marcas, entonces estaremos viajando a 100 centímetros por segundo. Si nuestras marcas están a 300 centímetros, o sea, la distancia de una caña, entonces, estando sobre la misma línea de deriva, nuestro indicador lo recorrería aproximadamente en 3 segundos, o sea, 100 centímetros por segundo. Ahora veremos cómo en distintas líneas de corriente la velocidad empieza a ser cada vez más rápida a medida que nos vamos arrimando al canal principal o canal macho. Pero ¿para qué nos sirve esto como pescadores? Bueno, primero, en ambientes o corrientes inferiores a los 15 centímetros por segundo, por ejemplo, las truchas van a tener que patrullar para buscar el alimento. Por encima de esta velocidad, los peces ya van a empezar a quedarse en un sector determinado
y van a desplazarse hacia los laterales, pero volviendo siempre al mismo punto de acecho. Segundo, en velocidades superiores a los 60 centímetros por segundo, velocidad crítica, las truchas no van a tomar en superficie, no van a subir. Tercero, las truchas se van a ir acercando a los canales más rápidos a medida que aumente la cantidad de comida disponible. Por lo tanto, es un indicador biológico analógico a qué velocidad están dispuestos los peces a moverse, porque el balance energético cierra hasta esa velocidad. Este es un dato importantísimo que tenemos que llevarnos desde una estructura a otra, y es la velocidad que cierra el intercambio de calorías de ese momento preciso. Estos números no son absolutos y puede ocurrir que se rompan los límites. Por eso es que la pesca, o en la pesca, no hay absolutos, y esto es algo de lo más apasionante de este juego.